esta tablita, lo único que, pues si quieren ustedes hacer es nada más se cambia el encabezado de alguna manera y pues ya con eso tendríamos construida la tabla de variación de cantidades modales. Claro que pues aquí la cuestión no se trata de copiar y pegarlo, sino que simple y sencillamente de que ustedes pues lo, ¿cómo decirlo? Pues entiendan de dónde se genera, de dónde sale, pues estas cantidades que son ahí representadas en esta tabla de variación de cantidades molares, ¿no? Que ustedes puedan justamente hacer pues esa construcción de la tabla, porque de alguna manera pues nos ayuda a hacer varias cosas. Si ustedes recuerdan en ácido base, a través de esta tabla de variación de cantidades molares, nosotros pudimos calcular la cantidad o las cantidades de las especies, de la especie o de las especies que imponen el pH y a partir de ellas obtener su concentración y utilizar la fórmula pertinente para calcular ese pH teórico que nosotros tendríamos después de una cierta adición. Bueno, pues la misma historia ocurre aquí, esta misma tabla nos podría servir, claro, no para calcular el pH, pero sí para calcular el P de metal o el P de ligando. Y lo único que tendríamos que hacer es tropicalizar las fórmulas que en su momento utilizamos para pH, modificarlas, cambiarlas un poquito y simple y sencillamente con esas fórmulas se puede también hacer ese cálculo, esa estimación. ¿Ok? Entonces, pues aquí estaba justamente la respuesta, es nada más que ustedes vayan leyendo el documento de referencia y nos estemos enterando, ¿no? Porque de alguna manera, pues este documento abarca todo lo que nosotros tenemos que saber, pues para esta asignatura, ¿no? Como lo mínimo necesario. Bien. Entonces, bueno, no sé si alguien quiera comentar algo, si tenga alguna duda con respecto. Esta es la respuesta, pero bueno, aquí lo importante es que ustedes sepan construirla y no nada más pues la copio y la pego y ahí veremos si es o no es, ¿no? Porque pues no se trata de estar echándose volados al aire, en donde pues a veces gano y a veces pierdo. Bueno, entonces, dudas con respecto a ese inciso. ¿Podemos construir la que es para este problema? Bueno, es que yo consideré justamente esta tabla, pero realmente no supe cómo pasarla, como dice, para la consideración de lo que estábamos haciendo. Entonces, no sé si lo podemos hacer ahorita en clase. Sí, 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 sin problemas, Edgar. Entonces, bueno, vamos por acá. Continúo, ¿cuál es mi reacción que tengo? Ah, sí. Es el hidróxido complejo, el monoprotonado, complejo de DTA y agua. Bueno. Bien, entonces, ustedes tienen ahí el documento seguramente en su computadora o en algún dispositivo. Eh, Y lo único que vamos a hacer es, si ustedes la quieren seguir para que yo no esté regresando de aquí a allá, pues bueno, ya ustedes lo van consultando, ¿de acuerdo? Por lo pronto yo ahorita se las coloco aquí en el cuaderno. Como dice Ramírez, lo vamos construyendo. Y ya. Bien, bueno, es esa y ahorita vamos a ver cómo la tropicalizamos. Bueno, pues entonces hay que volver a escribir la reacción. La reacción hay que volver a colocarla.
Entonces, bueno, la colocamos aquí. Nosotros estamos formando el complejo de cobre, EDTA, 2 menos. Y pues lo estamos formando con el EDTA, que está en su forma monoprotonada, ¿sí? Y también haciendo uso del hidroxocomplejo de cobre. Y obviamente para este balanceo, pues vamos a necesitar una agüita. Ok, ahí está. Bien, ahora, pues ustedes saben que cada especie me da una columna y para tener una tabla, pues ahora lo que hace falta son renglones, filas. Estas filas están dados justamente por esa parte de inicio, el de agrego, antes del punto de equivalencia, en el punto de equivalencia y después del punto de equivalencia. ¿Ok? Bueno, ¿qué es lo que tenemos de alguna manera en nuestra tablita que les mostré en ese documento de referencia? Bien, pues ¿cómo empezamos? Recordar que la parte del inicio se refiere justamente al matraz Erlenmeyer, al vaso tequilero, al vaso de precipitado, al recipiente en donde está generalmente el analito, ¿no? Es el montaje más frecuente, colocar en un recipiente, como los que ya mencioné, justamente a mi analito. Para nosotros ese analito es el cobre, ¿ok? Entonces, lo que vamos a poner aquí, como es una tabla de variación de cantidades molares, pues esas cantidades tienen unidades de moles, milimoles. Y ustedes saben que ese es el resultado, como es una tabla de variación de cantidades molares general, porque no nos están indicando que sea la particular, cuando no lo dicen, a veces en tabla de variación de cantidades molares se refiere a la general, y la general es poner puras literales, puras letras, pero letras que estén representando pues justamente a las especies químicas que están involucradas, en este caso a los reactantes. Bien, entonces en este caso lo que nosotros tendríamos aquí sería pues obtener la cantidad de ese analito. Y ustedes saben que una cantidad en moles o en milimoles es el resultado de multiplicar la concentración de ese analito por el volumen en donde se encuentra este mismo analito. Entonces, tropicalizando lo que viene ahí, nosotros podríamos darle un poquito más pues, de significado y decir que nosotros estamos hablando de la concentración del cobre por el volumen del cobre, es decir, el volumen de esa alícuota que yo tomé, ¿ok? Y esa sería la parte del inicio. Al inicio, en el renglón de inicio, es la única especie que colocamos, ya que obviamente el valorante que se le da para este caso, pues se encuentra en la bureta. Es el que agrego, ¿sí? Entonces, para nada se encuentra desde el inicio de la valoración. Y en el caso de las otras especies químicas, es decir, de mis productos, pues en este caso, pues si no he adicionado el otro reactante, pues esto no puede reaccionar como para generar estos productos, ¿ok? Entonces, pues tampoco aparece nada para el caso del complejo de cobre EDTA, ni tampoco para el agua, que es nuestro medio de disolución. De hecho, podríamos decir, si quieren ya desde ahorita, que para el caso del agua, nosotros ahorita no vamos a poner aquí ninguna cantidad, ¿ok? Se mantiene constante, ¿sí? Porque es el medio de disolución, entonces ahí su concentración es muy grande, entonces no tiene sentido calcular esta cantidad. Si aquí hubiésemos tenido otro producto diferente al agua, pues entonces ahí sí tendríamos que tomar en cuenta cuánto es lo que se está formando de ese otro producto. ¿Okay? En el caso
de esta reacción, pues es agua y no tiene sentido calcular esa concentración. Bien. Vamos con el renglón de agregar. Obviamente, cuando hablo de agregar es porque es el otro reactivo que está en la bureta y obviamente pues no puede estar el analito, ¿verdad? Entonces, esta celda quedará vacía porque al final de cuentas ahí la intercepción entre una columna y un renglón pues es una celda, ¿no? Y esto de alguna manera, si ustedes traen a su mente la hoja de Excel, esa hoja de cálculo, pues espero que quede más claro a lo que nos estamos refiriendo. Entonces, esta celda queda vacía, pero no así la del LDTA, porque ese es el valorante, ese es el que está en la bureta y ese es el que voy a estar agregando. Entonces, tropicalizando la nomenclatura que viene en el documento de referencia, pues bien podría ser esto la concentración del LDTA. Lo voy a dejar así, nada más sabemos que está monoprotonado, pero para cuestiones didácticas que yo no estoy escribiendo tanto, pues lo podemos dejar así y el volumen del LDTA. Bien. Y la misma historia, pues esta es la única especie que agrego, estas no las agrego porque para empezar esos son el producto de esta reacción, ¿ok? Esas no están en ningún otro lado, en algún otro recipiente que yo tenga que estar adicionando. El único que agrego pues es mi valorante. Bueno, y una vez terminado estos dos renglones, pues ahora sí nos vamos con el de antes del punto de equivalencia. Cuando nosotros estamos antes del punto de equivalencia, pues lo que resulta es que está llevando a cabo una reacción. Yo ya estoy teniendo una reacción entre mis reactantes. Y como ustedes saben, en toda reacción, pues siempre hay un reactivo que funciona como reactivo limitante y el otro como reactivo en exceso. ¿Ok? Para el renglón de antes del punto de equivalencia, nosotros sabemos que ese reactivo limitante, pues es ni más ni menos que el que yo estoy adicionando, el que yo agrego. El reactivo que yo agrego se vuelve mi reactivo limitante, ¿ok? El que yo estoy agregando. Por consiguiente, el otro reactante, el que está al inicio, vendría a funcionar como mi reactivo en exceso. Vendría siendo el reactante que lo tengo yo al inicio, ¿ok? Al inicio de esta valoración, este sería mi reactivo al inicio. ¿Qué pasó, Ramírez? Sí, ¿por qué sería el reactivo limitante el agrego? Bueno, si yo estoy poniendo, digamos, EDTA, no sería ese el exceso porque podría seguir poniendo y el cobre, el hidróxido de cobre se me acabaría y ese sería el limitante. O bueno, no sé, eso, ¿por qué no es así? Sí, sí, sí. Mira, ¿cómo explicarlo? Imagínate, Edgar, que esto que tengo aquí es el cobre, ¿de acuerdo? Y que tengo nada más 2 moléculas de cobre, ¿ok? Y entonces vamos a suponer que esta cantidad, cuando tú la multiplicas, me da 2, que nada más tienes 2 milimoles, ¿ok? O bueno, 2 unidades, si quieres, vamos a dejarlo así, como que son 2 unidades. ¿De qué? De cobre, de ese hidroxo complejo de cobre. Ahora imagínate que yo lo que hago es justamente abrir la bureta. Y al abrir la bureta dejo caer un solo LDTA. Esto para mí va a representar el LDTA, ¿de acuerdo? Es una molécula orgánica, mucho más grande, una estructura mucho más compleja. Claro, no es así de rígida como está aquí, pero bueno, imagínate que esto que está aquí es el LDTA y que cuando yo abro la bureta dejo caer una gotita de ese valorante
y que en esa gotita viene justamente esta molécula de EDTA. Cuando esta molécula entra al sistema y vea un cobre, y vea el cobre, pues inmediatamente va a querer formar complejo con él, ¿de acuerdo? Pero estarás de acuerdo que, bueno, aquí teníamos los dos cobres inicialmente, ¿ok? Teníamos a los dos cobres inicialmente. Aquí está el EDTA que acaba de entrar en el sistema. Cuando vea el cobre, forma el complejo y aquí ya está este complejo, ¿ok? Entonces, no sé si estarás de acuerdo conmigo que en tu sistema sigue habiendo cobre, pero ya no hay EDTA. Él es el reactivo limitante. Él dice cuánto es lo que se va a formar de los productos. En este caso, una sola molécula de complejo, claro, y también sería una de agua, porque solamente adicioné una molécula del EDTA. Entonces, no sé si aquí puedes ver que ya no tengo EDTA, pero sí sigo teniendo cobre. Por lo tanto, el cobre sigue estando como un reactivo en exceso, sigue sobrando del cobre, mientras que el del EDTA, que fue el que agregué, pues fue limitante porque mira, ya se acabó, ya no está. Si yo vuelvo a hacer la misma operación varias veces, pues va a seguir ocurriendo lo mismo. Claro, aquí necesitaría tener varios taponcitos de estos, ¿verdad? Cosa que no lo tengo. Pero estarás de acuerdo que si yo vuelvo a adicionar una cierta cantidad y vuelvo a entrar al sistema otro EDTA, este ya se va a ir sobre el otro cobre, ¿ok? Para formar otro complejo más. Pero para este caso, eso sería hablar como del punto de equivalencia, en donde ya ambos, cobre y EDTA, ya no los tienes en cantidades apreciables. Claro, aquí fue muy sencillito porque no tengo varios tapones, nada más tengo ahorita esos, y eso porque, bueno, por alguna razón esta pluma ahí la dejé, que ya está vacía, y entonces por eso me ayudó, ¿verdad? Pero si no, pues no hubiera sabido cómo hacerlo. Pero bueno, no sé si de esta forma te queda claro o trato de buscar alguna otra alternativa, Ramírez. No, sí, profesor, sí me quedó claro. Gracias. Ok, vale. Bueno, entonces, pues lo dicho, ¿no? Resulta ser que antes del punto de equivalencia, el reactivo limitante siempre va a ser el que yo esté agregando y por lo tanto, ¿eso qué significa? Que se va a agotar. Que una vez alcanzado el equilibrio, una vez alcanzado ese estado de equilibrio, y aquí no va a quedar nada. Claro que yo no le pongo cero, ¿verdad? Yo le pongo epsilon, ¿ok? Que es esa cantidad que a nosotros nos denota que prácticamente no hay ya más cantidad de ese reactante. ¿Qué queda del otro lado? Pues del otro lado queda la diferencia. Y yo no sé si ustedes, si regresamos otra vez a los taponcitos, yo no sé si ustedes vean justamente que en efecto es una resta. Yo tenía dos, cuando yo agregué uno, pues forma el complejo, ¿ok? Forma el complejo. ¿Y cuántos me quedan? Uno. Es decir, es una resta. La resta de dos que había, menos el que se está adicionando para darme 1. Y eso nosotros lo escribimos de alguna manera aquí, pues nos quedaría concentración del cobre, volumen del cobre, esto me da 2. Esto es los 2 que yo tenía. Esta multiplicación me da 2 milimoles. Menos lo que yo estoy adicionando. Es decir, concentración del EDTA, volumen del EDTA. Esta multiplicación representa 1. ¿Ok? Entonces, 2 menos 1, pues era el 1 que me quedaba, ¿no? ¿De qué? Pues de cobre. ¿Sí? Bien, entonces aquí, este es el reactivo en exceso para antes del punto de equivalencia. ¿Sí? En donde la diferencia me va a indicar cuánto es lo que me quedó. En este caso, 1. ¿Bien? Bueno, ahora, ¿cuánto voy a formar? Bueno, pues recuerden que se formó uno de estos. ¿Por qué se formó uno? Porque yo había adicionado uno de estos. Entonces quiere decir que los productos están en función de quién? Del limitante. El limitante dice cuánto es lo que voy aquí a formar de mis productos. Aquí voy a formar concentración del EDTA, volumen del EDTA.
Porque si ustedes recuerdan, yo adicioné 1 y cuando reacciona con ese cobre, forma también un complejo. ¿Ok? Por eso es que se dice que los productos, el complejo, está en función del limitante. El limitante dice cuántos voy a formar. Si yo coloco 1, se forma 1. Yo coloco 2, se forma, bueno, en mi ejemplo ya con 2 ya no funciona porque ya estaría yo en el punto de equivalencia. Pero imagínense que tuviera 3 taponcitos, pues entonces ahí sí, si yo agrego 2, pues voy a formar 2 complejos y me va a quedar todavía 1 libre de cobre. ¿Ok? Bueno, entonces, por esa razón aquí yo estaría formando concentración del EPA, volumen del EPA, porque los productos siempre están en función ¿de quién? De mi reactivo limitante. Él es el que dice cuánto se forma. Y porque también, no olvidar, la estequiometría que nosotros tenemos es una estequiometría 1 a 1. Y entonces por eso también aquí coincide. Si no, se tendría que tomar en cuenta la estequiometría. Y eso en su momento lo haremos cuando estemos en el tema de óxido reducción, ¿ok? Que es donde ahí las reacciones son un poco más complejas en cuanto a estequiometría. Bueno, entonces, ¿hasta aquí alguna duda con lo que nosotros tenemos que colocar en ese renglón de antes del punto de equivalencia? No, profesor. Ok, bien. ¿Qué pasa en el punto de equivalencia? En el punto de equivalencia resulta ser que es ese punto de equilibrio peculiar en el cual ambos reactantes reaccionan estequiométricamente. Por lo tanto, ambos reactantes se acaban. Ambos reactantes vienen siendo reactivos limitantes. ¿De acuerdo? Ambos. Ambos. ¿De acuerdo? ¿A qué me refiero con ambos? Pues tanto al reactivo que agrego como al reactivo que está al inicio. Ambos reactivos son reactivos limitantes. Y yo no sé si de alguna forma quedó claro cuando pusimos este ejemplo, ¿ok? En donde si ahora yo tenía 2 cobres y coloco 2 LPAs, ¿ok? Se va uno, se va el otro para formar, pues, 2 complejos de cobre LPA. ¿Y qué observamos? Pues que ya no me quedó nada de cobre y no me quedó nada de EPA, porque en este caso adicioné la cantidad necesaria de EPA, es decir, dos EDPAs que iban a reaccionar en su totalidad con los 2 de cobre que yo tenía. Y gracias a que también aquí la reacción es 1 a 1 entre ellos. ¿Ok? Y por eso me generaron dos complejos de cobre. Por esa razón, nosotros colocamos en el punto de equivalencia epsilon y epsilon, porque de ambos reactantes se acaban. Ustedes ven, ya no hay, aquí ya no tengo ni taponcitos ni plumas. Ya tengo el complejo como tal. ¿Sí? Entonces, ¿cómo saber cuánto se forma? Pues vean ustedes, puede quedar tanto en función de los tapones, que eran 2, o en función de los EDPAs, que adicioné 2. Por esa razón aquí se dice que puede ser en función de la cantidad de cobre, volumen de cobre, o puede ser en función de la concentración del EDPA, volumen del EDPA. Porque ambos valen 2 y 2. ¿Ok? 2 que tenía, 2 que adicioné. Entonces, ¿cuántos formé? Pues también formé 2. ¿Ok? Entonces, por esa razón queda en función o de uno o del otro. A ver, nada más permíteme, Jesús, porque aquí me salió un mensajito extraño y si no resuelvo esto, ahorita vamos a salir volando todos por ahí. Nada más espérenme.
Bueno, les comento, les digo qué es lo que me salió. Me salió un mensajillo en donde me están diciendo, ustedes han de saber que la universidad nos hace el favor de pagarnos pues estas licencias de Zoom, ¿de acuerdo? Y entonces, al parecer, no, déjenme, les dejo de compartir, porque si no, ya les dejé de compartir. Sí, ya les dejé de compartir. Pero ¿por qué me salió ahí? Uy, en buen momento. ¿Cómo era? No tengo que entrar. Se me sale. Mm, ya, este, me aguantan a resolver esto y vuelvo a hacer quizás otra reunión y ya se las envío. Y si no, ahorita me da tiempo de poderlo. mm, 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 Ahí está. Ujú. Bueno, según yo ya le di, y ya me dijo que sí, entonces no debería haber problemas. De todos modos les digo, si por alguna razón hace algo extraño, pues genera otra reunión y ya
Se supone que no debería de pasar nada porque cuando yo generé esta reunión todavía tenía tiempo suficiente, ¿ah? Claro que ahorita ya me lo gasté y por eso ya dije que ya no llego a lo que resta de la clase, pero pues ya ahorita me aceptó, fue rápido la validación y ya me dio más tiempo, entonces pues ya está. De todos modos, si no les digo, si pasa algo, pues nada más, esta la voy a dejar abierta porque no estoy pasando. Bueno, pues ya, perdón por la interrupción, son de estas cosas que luego salen aquí. Y alguien levantó la mano, creo que era Jesús. ¿Qué pasó, Jesús? Sí, profe. De hecho, no, es una pregunta muy rápida y no sé. Es que cuando yo lo hice, nada más puse, yo vi que usted, por ejemplo, ahorita en la formación del complejo de cobre con EDTA, en los productos ponía igual, o sea, ponía los dos para indicar que lo que se formaba era lo mismo de los que teníamos como reactivos por la estequiometría de la reacción. Pero si yo solamente puse uno, ¿está bien? ¿O sí tenemos que poner siempre, indicar que es la igualdad de los dos? Sí, muy buena pregunta, Huicochea. Mira, ya me salió el anuncio de que sí, ya tengo tiempo ilimitado, dice. Bueno, no es tan ilimitado, pero ya, no se va a suspender la sesión. Bien, pues no, Jesús, la verdad es que si tú quieres, puedes dejar por uno o al otro, ¿de acuerdo? O sea, no es necesario que pongas a los dos. O sea, ¿por qué se estila? Y ahí te va la historia de por qué se estila poner a los dos. Porque esta es la justificación, Jesús, de cuando ustedes quieren utilizar esa dichosa formulita de C1B1 igual a C2B2, ¿ok? Quiere decir, lo que te está dando a entender esta igualdad es que si tú para esta reacción utilizas esa dichosa igualdad, ¿qué crees? Te va a salir bien, vas a ganar el volado, ¿ok? Porque a veces cuando usamos esta de C1B1 igual a C2B2, es echarse un volado, es hacerlo a ciegas, no sé si sí vaya a resultar o no, pero en este caso, ¿qué crees? Sí va a resultar, porque en el punto de equivalencia tú estás encontrando esa igualdad, ¿ok? Esa dichosa formulita que a ustedes les gusta trabajar sale de aquí, pero a veces es así, uno a uno como está aquí, a veces no tiene estos mismos valores de la unidad y la unidad, a veces son otros los valores que tiene aquí. Entonces ahí es cuando si yo la uso, pues perdería el volado y no me saldría la cuantificación. Entonces, por eso es que lo ponemos, para que ustedes se hagan la buena costumbre de que si quieren utilizar esa formulita, pues qué mejor que venir al punto de equivalencia y ver lo que ocurrió. Y si ocurre que es 1 y 1, pues entonces puedo usar esa dichosa formulita de C1B1 igual a C2B2. Pero si aquí son otros numerales, entonces mejor ni hacerlo. O en su defecto, hacerlo, pero con la fórmula que resulte aquí. Por ejemplo, 1/2 de C1B1 es igual a 3/5 de C2B2. Pues, pero, y ahí sí, sería bueno hacerlo porque a través de la igualdad que te sale en el punto de equivalencia, entonces sí sería válido aplicarlo. Pero si nada más lo quiero aplicar a ciegas, pues eso va a depender. Entonces, por eso lo ponemos como una manera de que ustedes vean que aquí está la justificación de esa fórmula que les gusta utilizar mucho a ustedes, pero que a veces no siempre funciona. ¿Por qué? Porque a veces la estequiometría de la reacción no siempre es 1 a 1, es diferente. Aquí como fue 1 a 1, pues por eso es que me queda la formulita tal cual, y como ustedes la conocen, claro, con otros subíndices, ¿no? Nada más que aquí, bueno, son los subíndices adecuados, incluso hasta eso. Ya te está diciendo qué concentración va a ir aquí, no cualquiera, va la de cobre. ¿Qué concentración aquí? No cualquiera, la del EDTA, porque a veces cuando pongo C1B1 igual a C2B2, a veces no sé ni quién es C2 ni quién es C1. Y no sé qué concentración poner aquí o qué concentración poner acá. Por eso la petición de Ramírez se me hacía muy coherente, porque estoy yo tropicalizando una generalidad, porque siempre a veces en los libros viene como algo general
o en este documento de referencia como la generalidad, pero que yo lo puedo aterrizar, lo puedo tropicalizar a mis necesidades, ¿ok? Y entonces, por eso es que lo ponemos, pero si tu intención no es justificar si puede utilizar o no la fórmulita, entonces no te preocupes, es válido que pongas aquí nada más concentración de cobre, volumen de cobre, y ahí le dejes. O que pongas aquí concentración de LDTA, volumen de LDTA, y ahí le dejes. ¿Sale, Jesús? Ok, sí, profe, gracias. Nada. Bien. ¿Qué pasa después? ¿Qué pasa cuando estamos, ahora sí que después del punto de equivalencia? ¿Ok? Pues otra vez, siempre los reactivos, siempre mis reactantes, uno va a ser limitante y el otro va a ser en exceso. Solamente en este punto particular, ¿sí? En el punto de equivalencia, es donde ocurre que ambos se hacen limitantes. Pero en todos los demás puntos de equilibrio, que no sean puntos de equivalencia, siempre va a ocurrir que un reactivo es limitante y que el otro es en exceso, ¿ok? Y pues entonces, eso mismo va a ocurrir para después del punto de equivalencia. Voy a tener otra vez un reactivo limitante, que ahora en este caso, ¿quién va a ser? Pues yo creo que estarán de acuerdo conmigo, y ahí es donde entra igual esa inquietud que tenía Ramírez. Porque Ramírez decía, bueno, que si yo tengo la bureta, y nada más la bureta, pues depende de mí de cuántas veces las abra, pues si yo la dejo abrir, ahora sí con la llave abierta, y que esté cayendo valorante, pues obviamente este sí va a ser en exceso, y este se va a acabar, ¿sí? Porque yo puedo estar adicione y adicione, y me acabo esa bureta y uso otra, y no me basta, y para mí todavía no es suficiente, y agrego otra de bureta de 50 mililitros. Entonces, las cantidades que estoy poniendo aquí son muchas, ¿ok? Es decir, si regresamos a nuestro ejemplo, pues muy burdo, de los tapones y de las plumas, pues yo tengo dos, pero si yo empiezo a adicionar y adicionar, y no tengo más plumas, pero adicionar y adiciono más, adicionando, imagínense plumas, lo que tengo es más lápices, me estoy dando cuenta. Pues entonces, es obvio que ahora el reactivo limitante, pues es el cobre, ¿verdad? Y que voy a tener aquí sobrándome cantidades en exceso de LTA. No, ya se fue para allá. Tú no eres de aquí, tú eres de acá. ¿Sale? Entonces, ¿qué vemos aquí? Lo que estamos viendo es que nuevamente lo que es el cobre se agotó. Ya no hay nada ¿de acuerdo? Mientras que el LTA me sigue sobrando. Entonces, aquí te podemos decir que el reactivo limitante vendría siendo ahora el que está al inicio. Vamos a quitar esto porque si no, no me deja trabajar. Al inicio. Y que el reactivo en exceso viene siendo ahora el que estoy agregando. Es decir, se invierten los papeles. ¿Sí? Están invertidos los papeles a como era antes del punto de equivalencia, porque ahora me sobra mucho ETA, no sé por qué se falla, y solamente esta es la cantidad que formo del complejo, ¿de acuerdo? Entonces, por esa razón, y aquí me queda épsilon, y aquí me debe de sobrar. ¿Cuánto me va a sobrar? Pues otra vez una diferencia. La diferencia que estoy poniendo del total de que si ustedes recuerdan era 1, 2, 3, 4 y 5, menos lo que había de cobre, que en este caso eran 2, ¿ok? Entonces, ¿cómo queda esto aquí representado? Pues queda aquí como concentración del ETA, volumen del ETA, que eran los 5 iniciales, recuerden, 3 de estos y 2 plumas, y menos lo que yo tenía de quién, del cobre. Recuerden ustedes que yo tenía
2 tapones, menos lo que yo tenía ahí, que era el concentración del cobre, volumen del cobre, ¿sí? Y esa diferencia, 5 menos 2, pues serán los 3, que son los que me sobran, ¿ok? Ahora, ¿cuánto voy a formar? Pues recuerden que nada más formé estos 2. ¿Por qué formé 2? Porque nada más tenía 2 cobres. Entonces, otra vez, el producto está en función del limitante, y el limitante es el cobre. Entonces, por eso aquí me va a quedar que es concentración de cobre, volumen de cobre. ¿Era así? Bueno, no sé si con esto haya quedado claro cómo es que nosotros estamos planteando esta tabla de variación de cantidades molares y el significado que tiene. Sí, profesor. ¿Sí? Oiga, profe, Mande. ¿y cómo podríamos calcular epsilon? Ah, muy buena pregunta. Para calcular epsilon, ahí vamos a tener que hacer uso, siempre que yo quiera calcular el cálculo de epsilon, siempre lo hacemos a través de ¿qué? A través de ley de acción de masas. ¿Vale? Siempre que tú quieras calcular ese epsilon, lo vas a tener que hacer a través de la ley de acción de masas. Para eso, ¿qué necesitas, Granado? Pues tener o conocer esta constante de equilibrio. Pero es algo que nosotros ya hicimos. Seguramente hubo por ahí algún otro inciso antes de este, en donde seguramente esto ya lo hicimos. Entonces ya conociendo... Y entonces ya conociendo esta constante de equilibrio, recuerda que es con la condicional, ¿sí? Con esta constante de equilibrio condicional, pues entonces tú plantearías tu ley de acción de masas, productos entre reactivos, y de ahí tú despejas justamente el épsilon, la concentración, en este caso, de esta especie, cuando estamos después del punto de equivalencia, de estas dos, si es que estamos en el punto de equivalencia, o de esta especie nada más, si es que estamos antes del punto de equivalencia. Y así es como encontrarías el épsilon, Granados. Ah, ok. ¿Y cree que podríamos hacer como algún ejemplo? Ah, sí, si tienes esa inquietud y tus compañeros no dicen algo al respecto, claro, lo podemos hacer. Nada más que aquí la pregunta sería, ¿quieres que se haga antes del punto, en el punto o después del punto de equivalencia? Y si me dejas darte una recomendación, pues yo te sugeriría uno si quieres, pero si tú quieres proponer uno o alguno de tus compañeros quiere proponer alguno, pues no hay ningún problema. Perdón, Granados. ¿Cuál es la que dijo que recomendaba? Ah, que si tú querías yo te doy una recomendación, Ah, bueno, pero ¿cuál no dije cuál. recomendaría usted? Ah, mira, yo te recomendaría que hicieran en el punto de equivalencia. Hay ocasiones, bueno, y esto te lo van a pedir en la analítica aplicada. En el punto de equivalencia resulta ser que hay ocasiones que se calcula algo de porcentaje de error con respecto al... Resulta ser que, y esto ustedes seguramente lo hicieron ya en el laboratorio, si ustedes se acuerdan cuando hicieron la práctica de valoración de calcio con el ETA, la forma que ustedes utilizaron para saber que ya estaban en el punto de equivalencia fue a través de un cambio en la tonalidad pues del indicador, del color que yo observo en el sistema de valoración. ¿Okay?
En realidad lo que estamos haciendo es, pues más bien, tomando como criterio lo que se conoce como el punto final de la valoración. El punto final de la valoración es una cuestión práctica, es una cuestión más bien física. ¿Por qué? Porque a través de un cambio de color que percibe mi sentido de la vista, yo cierro la bureta. Pero no es porque sea una cuestión química, en realidad no estoy llegando al punto de equivalencia, ¿ok? En realidad no estoy, estrictamente hablando, si somos estrictamente en ese sentido, no estamos encontrando el volumen del punto de equivalencia porque no estoy estimando el punto de equivalencia. Más bien estoy encontrando el final de la valoración porque estoy cerrando la bureta cuando yo veo ese cambio de color que está más bien relacionado con una cuestión física que con una cuestión química, ¿ok? Entonces, quieras o no, ahí tienes un error porque no estás obteniendo estrictamente hablando el volumen del punto de equivalencia, estás obteniendo el volumen final de la valoración, por esta cuestión que te digo, porque es algo más físico, es algo más visual, más que químico, ¿ok? Entonces, en la siguiente asignatura que vas a llevar el siguiente semestre, la aplicada, resulta ser que te van a pedir que calcules ese porcentaje de error que cometes por utilizar ese indicador, ¿de acuerdo? Por hacer uso de ese indicador. Entonces, para obtener ese porcentaje de error cometido por el indicador para la estimación del volumen del punto de equivalencia, se necesita conocer, hablo de calcio porque estamos valorando calcio, ¿no? Pero si estás valorando zinc, si estás valorando hierro, lo que sea, pues será el P de hierro, el P de zinc, bueno, necesitas calcular el P de metal en el punto de equivalencia. Por eso es que mi recomendación sería que lo hiciéramos, porque quizás te encontraste con un ejercicio, leyendo algún libro o algo así por el estilo, en donde no es necesariamente el punto de equivalencia, pues bueno, no hay problema, lo podemos ver. Total, la intención ahorita no los voy a poner a calcular ese P de metal, porque ahorita no es la finalidad de este curso. Ya en la aplicada, pues ya será otra cosa y ahí sí tendrán que hacerlo, ¿verdad? Y hay varias maneras de hacerlo. Una manera de hacerlo es justamente calculando ese épsilon. Por eso es que pues lo quise concatenar con lo que van a ver ustedes después, y que una vía, hay varias, como todo, ustedes saben, hay varias alternativas, hay varias maneras de matar pulgas, la cosa es matarlas y matarlas bien. Pues igual aquí va a haber varias formas de calcular ese P de metal en el punto de equivalencia, y una de esas formas, justamente, Granados, es mediante el cálculo del épsilon, pero no es la única, hay otras maneras que es a través de tropicalizar las fórmulas de pH, llevarlas, aterrizarlas hacia complejos y a través de esas ecuaciones también se puede hacer ese cálculo, ¿no? Pero bueno, no sé cuál sea tu inquietud o la inquietud de tus compañeros y pues ahí lo vemos, si es que quieren que Pues hagamos ese si, cálculo. si ellos están de acuerdo, pues a mí se me hace bien esa que nos recomienda. Ok, vale. Bueno, entonces, ¿qué necesitamos? Te digo, la constante de equilibrio condicional, que en este caso vale 10 a la 16.56, déjalo anoto. 10 a la 16.56. Ok, ¿qué más necesito? Necesito esa cantidad. Bueno, a ver, entonces sí, se los pongo en pantalla ya, para que ya no tenga que regresar, ahí ustedes lo tienen en su cuaderno. Pues miren, ¿qué necesitamos? Necesitamos la constante de equilibrio, pero también esto que hicimos en su momento para la cuantificación,
Claro que yo ya no lo terminé. Si ustedes recuerdan, en ácido base sí terminé el estado de equilibrio para el punto de equivalencia. Aquí nada más lo que estoy en inicio y en agrego porque lo que me interesaba es la cantidad. ¿Ok? Pero lo único que hay que hacer es terminar esta tablita, es decir, ver en el punto de equivalencia cuánto me queda de este, cuánto me queda de este, que espero que ya ustedes esto en 3 patadas lo estén sacando, y cuánto me queda de este, que de alguna manera aquí ya está. ¿Ok? Aquí ya pusimos lo que nos había quedado al equilibrio. Bueno, de hecho, aquí está. Al equilibrio, que en este caso es el punto de equivalencia, ¿sí? Lo que me va a quedar, obviamente, de este es epsilon, de este epsilon, y lo que voy a formar, pues es esta cantidad, que está en términos de este, porque es limitante, se acabó, el limitante siempre dice cuánto se forma, o en términos de este, porque este también es limitante y nos dice cuánto se forma. Entonces vean cómo es válido tanto ponerlo en función de 1, lo que preguntaba Jesús, es válido dejarlo nada más como concentración del EDTA, volumen del EDTA, que es esta cantidad, 1.12 es igual a esta, a 1.12, o ponerlo en términos de la concentración del cobre, volumen del cobre, ya que esa multiplicación me da 1.12, que es lo mismo que 1.2. Entonces, teniendo este estado de equilibrio y conociendo la constante, se puede hacer justamente lo que está solicitando Granados. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues nada, ustedes ahí ya lo tienen en su cuaderno, yo ya no voy a estar regresando, nada más dejen ver cuánto era. 10 a la 16.56 y 1.12. Okay. Va. Bien, entonces vamos a hacerlo acá. Y obviamente la expresión de la ley de acción de masas. Pero pues esa ya se la saben, y si no, bueno, aquí tenemos la reacción y la podemos también pues, reducir de ahí. Ok, entonces, tengo la constante de equilibrio bicondicional, que es 10, ¿ah? 10 a la 16.56. Si me equivoco, díganme, que luego se me van en las cámaras. ¿Ok? Y esto es igual, y ponemos la expresión de la ley de acción de masas. De hecho, ya la hicimos, y si ustedes consultan el día 7 de abril, ahí ya está la expresión. Yo lo que voy a hacer es, la voy a hacer en un paso directo, o sea, ustedes, o bueno, cuando estamos dando nuestros primeros pasos, pues sí, lo mejor es escribir toda la expresión, como está en el día 7 de abril, que ahí la vieron, que ya estaba la expresión, y ya después lo que se hace es sustituir, ¿ok? Entonces, si ustedes recuerdan, dice que hay que poner la concentración del EDTA elevado a su coeficiente estequiométrico. Ahora, ¿cuánto vale esa concentración? Pues, si ustedes recuerdan, en el estado de equilibrio para el complejo de cobre EDTA me había quedado 1.12 milimoles. Pero esto es solamente la cantidad, las milimoles. Ahora, ¿cuánto es el volumen? Eso no lo recuerdo. Es decir, necesitamos saber cuál fue el volumen del punto de equivalencia. Y fueron 14, no, creo que después me equivoqué. No sé si. No, sí, 14 mililitros. Y eran 15 de la alícuota más 5 del buffer. Ah, ok. Y entonces aquí tenemos 15 mililitros de lo que es la alícuota. Si ustedes leen ahí el texto, son 15 mililitros de la alícuota, 5 mililitros del buffer, ¿ok? Y 14 mililitros del volumen del punto de equivalencia. Entonces serían 30, 35, 34, ¿de acuerdo? Tendríamos un volumen total de 34 mililitros para el punto de equivalencia. 34 mililitros. ¿Ok? Entonces tenemos, ese sería, aquí ya la concentración, aquí lo que estamos colocando es la concentración del complejo. El del agua no lo colocamos porque, bueno, si quieren lo podemos poner, pero sabemos que la concentración aquí del agua, por ser el medio de disolución, pues su actividad vale 1.
Entonces, pues ya, lo quitamos. Y luego abajo, ¿qué iría? Abajo iría la concentración del cobre, del hidroxo complejo, y la concentración del ETA, aquí abajo. Pero aquí es donde justamente para el punto de equivalencia, por eso aquí era 1.12. Aquí me había salido 1.12. ¿Ok? Lo puse aquí dividido entre el volumen total. Pero para el caso de el hidroxo complejo que va acá abajo y el ETA, que también su concentración va acá en el denominador, resulta ser que para el punto de equivalencia tengo epsilon y epsilon. Entonces, pues ya nada más lo ponemos aquí directo. Epsilon por epsilon. ¿Ok? O sea, yo lo hice ya más simplificado en un solo paso para no tener que estar haciendo tantas cosas. Bien, entonces, ¿qué hay que hacer? Pues encontrar esta concentración. Esto estarán de acuerdo que es epsilon al cuadrado. Y lo que sigue aquí es simple y sencillamente despejarlo. ¿Okay? Entonces, lo que sigue, simple y sencillamente tendríamos que hacer lo siguiente. Poner epsilon al cuadrado es igual, ¿sí?, a este cociente que está aquí. Vamos a hacerlo. Es 1.12 entre 34. Nos da esta cantidad, .329. Vamos a dejarlo así, en .329. .0329 molar, ¿de acuerdo? Porque esto es una concentración ya, dividido entre 10 a la 16.56. ¿Ok? Bien. Y ya. Lo que hay que hacer es hacer esta división, sacarle la raíz cuadrada y ya nosotros obtendríamos el valor de el epsilon. ¿Ok? Entonces, pues hacemos lo propio. Lo voy a hacer yo ya rápido para que nos quede lo siguiente. Lo que vamos a hacer es hacer la división de esa concentración. Ahí está la concentración, 0.032941, no sé qué, entre 10 elevado a la 16.56. ¿Ok? Nos da esto, ¿sí? Y esto le sacamos la raíz cuadrada, porque para despejar a ese epsilon que tiene ese cuadrado, pues su operación inversa es la raíz. Entonces, la raíz de este número. Entonces, este es el resultado. Quiere decir que epsilon vale 9.52 por 10 a la menos 10. ¿Qué unidades tendría? Pero recuerden que aquí estamos colocando la concentración. Así como coloqué aquí la concentración del complejo, pues aquí abajo en el denominador va la concentración del hidroxo complejo y del ETA. Entonces estas son concentraciones. ¿Sí? Entonces, por lo tanto, tiene unidades de concentración molar. Pero, ¿esta concentración molar es de quién? Es lo que vale el epsilon. Es decir, es la concentración del cobre o es la concentración del ETA. Si a mí me piden el P de cobre, yo sé que es el menos logaritmo de la concentración del cobre. ¿Ok? Entonces, que esta concentración de cobre, bueno, vamos a ponerlo como esto es una cuestión ya de la aplicada, aquí ya se utilizan especies generalizadas, como por ejemplo esta, el hidroxo complejo. Entonces, por eso es que se vale decir que esta concentración, que es para el hidroxo complejo, es en sí la concentración de esta especie generalizada de cobre, ¿no? Pero lo único que hacemos es sustituir este valor aquí, ¿sí?, más ampliamente, las representativas aún más. Este es el pan nuestro de cada día en esta asignatura. Y
y entenderá un poco mejor esto, pero ahorita créanmelo como un actor F. Esta cantidad, que aunque es la concentración del hidróxido complejo, yo la puedo colocar aquí, aunque aquí ya me estoy refiriendo a la del cobre. Entonces, pues ya acabé, porque lo único es que si ya tengo esta cantidad, la coloco aquí, le saco el logaritmo, le cambio de signo y ya tengo el P de cobre, ¿no? En este caso, el P de cobre sería igual, bueno, le ponemos comita, número romano, porque así es como se coloca bien. Sería igual a, pues ya tengo ese valor es este, 9.52510001 por 10 a la menos 10, ya lo único que hago es obtengo el logaritmo de ese valor, como me dice aquí, aquí, sácale el logaritmo, luego le cambiamos de signo, es decir, multiplicamos por menos 1, entonces significa que el P de cobre es de 9.02. Vamos a dejarlo a dos cifras significativas, que ya sería el resultado final. Voy a suponer que nos lo piden con dos decimales, y este sería el resultado. Pues, bueno, en realidad, la intención de Granados era saber cómo calcular el epsilon, pues aquí ya está, ¿no? Lo que hicimos ahorita fue una aplicación de ese epsilon para algo que ustedes van a hacer en la aplicada, que es en su momento encontrar este valor de P de cobre, bueno, P de metal, ahorita es cobre porque es el metal que estamos trabajando nosotros, el P de metal, para que después con este valor les ayude a ustedes a encontrar ese porcentaje de error que se comete por, pues, por esta cuestión visual, porque en realidad nosotros estamos obteniendo el volumen del punto final y no el volumen del punto de equivalencia. Bueno, el volumen del punto final de la reacción y de valoración, y no el punto del no el volumen del punto de equivalencia de la reacción de valoración. Bueno, no sé si haya quedado claro, Granados. Sí, profe, muchas gracias. Nada. ¿Alguna otra pregunta? Bueno. Entonces, bueno, todo esto salió porque ¿qué? Ah, sí, porque estábamos haciendo la tabla de variación de cantidades molares, y bueno, ya ustedes como la misma tabla, pues nos ayudó para sacar estas cantidades, ¿no? En el punto de equivalencia, pues tengo epsilon para este y para este, por eso van aquí abajo, y para este eran 1.12, que ya lo habíamos calculado, ya más dividido entre el volumen total, claro, elevado a los coeficientes estequiométricos, pero pues aquí como todos son 1, pues lo dejamos así. Bien, entonces pasamos al siguiente inciso, si ya no hay problemas con que es el esbozo de la curva. ¿Alguien pudo hacer ese esbozo de la curva? Ok, bueno. Pues el esbozo de una curva, pues obviamente es porque nosotros vamos a hacer esa representación en un plano cartesiano, ¿ok? Y si es una representación en un plano cartesiano, eso significa que tenemos un eje de las abscisas y un eje de